Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Connie? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Igualmente, Tú allá en igualmente. España. Aquí en España ya última hora de la tarde, 19 horas. Sí, pues ya 7 de la noche por allá, acá 12 del mediodía recién Muy por Perú. bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Bueno, de hecho, también David Graña le hice una entrevista hace un tiempo y él es el que me recomendó contactarte para saber más sobre la cábala, que es un tema súper interesante. Hace un tiempo también fui a una conferencia sobre cábala y yoga, que yo también soy instructora de yoga terapia, y me pareció muy interesante, ¿no? La relación que tiene con muchas eh, partes de la vida, ¿no? Justo también escuchaba hablar de que la cábala es como, digamos, no manual, pero una forma de ver, de saber las reglas del juego de la vida, ¿no? Que muchos pues venimos acá y no sabemos, ok, está la vida, lo que nos han dicho que tiene que ser o cómo debe ser, pero en realidad qué hay más, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Cómo se debe eh, saber esas reglas, reglas del universo, reglas de, para saber llevar bien tu vida, ¿no? Entonces, por favor, eh, quisiera que te presentes, compartas con nosotros. Muchos acá de repente no te conocen o los que vayan a ver esta entrevista luego. Por favor, Bueno, cuéntanos. muchas gracias por la invitación. Bueno, presentarse es muy difícil. Yo en realidad hay tantas facetas de uno, tantos roles, que a veces presentarse queda claro que tengo un rol de profesor, de maestro. Esto es un rol natural mío que lo he Ujú. ejercido hace muchos años con la idea de transmitir y sobre todo me he especializado en los últimos más de 20 años en la Kabbalah, en la tradición mística del judaísmo, que tiene que ver con la comprensión del alma, con la comprensión del universo y con qué leyes Ujú. operan detrás de la realidad para que nosotros podamos comprender mejor la realidad. Ahora, ¿por qué comprender la realidad? Y mientras más vamos comprendiendo la realidad, mejor nos insertamos en ella, mejor vamos a estar, mejor nos vamos a encontrar, más felices, desarrollando mucho más nuestro potencial, conociendo dónde están los equilibrios y los desequilibrios, dónde se sitúan las energías, Ujú. cómo opera el mal. Hay infinidad de temas. Y yo te digo que la Cábala abarca todos los temas del universo, es decir, prácticamente todos, porque Wow. la base de la Cábala es el autoconocimiento y luego cuál es el sentido de cada alma en este mundo. Entonces, es un Ujú. trabajo de todos los días, es un trabajo de años y el camino es donde está el resultado. Es decir, el resultado no aparece, sino que es el propio camino el que te va dando los resultados, que es el aumento de la paz interior, el aumento del potencial. La gente a veces cree que en el mundo espiritual va a alcanzar, bueno, dígame, ¿no? Como la dieta, mañana bajo 2 kilos, no. En el mundo espiritual no es así. El mundo espiritual es un constante rehacer, cambiar, estar atento, observar, poder Ujú. caminar, eh, no necesariamente en la dirección correcta, porque al final todas las direcciones son correctas, porque todos los errores, entre comillas, que cometemos son aprendizajes, por lo tanto no hay errores, Ujú. pero esta percepción de que no hay errores, sino que hay aprendizajes, esta percepción de que somos responsables pero sin ser autoexigentes, de que tenemos que ser misericordiosos pero a la vez cuidarnos a nosotros mismos, entonces, lo que realmente sucede desde el punto de vista de la Kabbalah es, vivimos en la paradoja, somos una paradoja y vivimos en esa oscilación, ¿no? En la Kabbalah lo llamamos la oscilación entre lo femenino y lo masculino. ¿Qué quiere decir? No tiene nada Ujú. que ver con el género. Cuando oscilo entre lo Ujú. femenino y lo masculino, oscilo entre la expansión y la restricción. Es decir, me expando y me restrinjo. Estoy mucho con la Ujú. familia, pero después quiero estar mucho solo. Estoy mucho en la lectura, pero luego quiero ver un programa en la televisión. Estoy mucho con el auto y luego quiero caminar. En definitiva, la oscilación constante donde no hay una verdad absoluta, pero que estamos moviéndonos en la dinámica del universo. Creo que esa es la clave del crecimiento, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, yo quiero crecer, bueno, primero tiene que saber que si alguien quiere crecer, se encuentra
ante la destrucción de su propia personalidad. Es decir, hay algo que tenemos que ujú, advertir a la gente, porque la gente como muy feliz, que dice quiero crecer, no, no, pero hay un precio que se paga por el crecimiento, y el precio que se paga es cambiar, y el cambio te lleva a un tipo de personalidad. Es decir, en realidad estás extrayendo una nueva personalidad del potencial. Por ese motivo yo muchas veces digo, en plan de chiste, pero también muy en serio, cuando viene un alumno mío y dice, yo quiero ir a un curso suyo para extraer mi potencial o que quiero crecer, le digo, en realidad uno en el mundo espiritual le voy a matar a su identidad, lo que voy a hacer es anular su ujú, identidad porque usted tiene que ir a una identidad diferente. Es un trabajo hermoso porque hay una pasión por la vida, básicamente de eso se trata, lo que hace la Kabbalah es levantar, aumentar la excitación por el vivir, por el aprendizaje, aumentar la intensidad, ¿no?, de la vida, hasta cierto límite ujú. también, ¿no?, porque podemos llegar a un punto donde podemos ser casi imposibles para nosotros mismos, porque tampoco hay que caer en la ansiedad. Entonces, yo creo que el camino espiritual es un camino de no ansiedad, pero de crecimiento, de cambio constante, de aprendizaje constante, donde tanto el dolor, el mal y la muerte son necesarios para el aprendizaje, y si no los comprendemos en este sentido, no comprendemos nada. Es decir, tenemos que de alguna forma unirlos dentro de nuestra vida. Y estamos hablando del arte de vivir, ¿no? Cuando uno va al colegio, te enseñan geografía, te Ujú, enseñan historia, pero no te enseñan a vivir. Y cuando uno ya terminó la universidad, dice, wow, ¿ahora qué es la vida? Porque es como que sale recién a la vida. Uno tiene claro. mucha información exterior, pero no tiene Ujú, información interior. Es decir, es como un ujú, desconocido que sabe mucho, pero que sabe mucho, es decir, sabe ujú, dónde está París, pero no sabe dónde está uno. Entonces, claro, ujú, nuestra educación nos ha dado mucha información, y es bueno tener esa información, no la estoy criticando, por favor. Es bueno tener esa información, ujú, pero no nos ha sabido dar formación. Es decir, no nos ha ujú, explicado cómo opera el mal, qué es la traición de un amigo, qué es una caída económica, qué es la muerte de una persona, en términos del dolor que le produce a alguien. En definitiva, sabemos mucho, pero no sabemos vivir. A partir de aquí, ujú, hay que reverlo todo, hay que revisarlo, porque si no sabemos vivir es que no sabemos nada. Porque ¿para qué me interesa la ujú, geografía si no sé cómo vivir? ujú, Entonces, yo creo que la cábala es la ciencia del arte de vivir y del arte de morir, porque tampoco si uno sabe morir no sabe vivir. Este es otro problema, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que todo es un arte. El arte de vivir, el arte de morir y el arte de aprender. Y si conocemos ujú, estas artes, para mí estas grandes artes, ¿no?, vivir, morir y aprender, porque al final el aprender le da sentido tanto a la vida como a la muerte, llegamos a la conclusión de que podemos lograr para nosotros un buen vivir, paz interior y crecimiento al mismo tiempo. Pero esto que parece tan simple es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Y por varios motivos. La mente busca zonas de seguridad. La gente quiere estar ujú, segura. Y lamentablemente hay que decirle a la gente que no hay zona de seguridad. Lo primero que hay que hacer es despertar a la gente y decirle, señores, no hay zona de seguridad. Usted no busque en una ideología, no busque en una teología, no busque en el papa, en el cura, en el rabino, en el nadie, le va a salvar. En consecuencia, ujú, ¿quién me va a salvar si no soy yo mismo? Si no soy responsable de mí. ujú, Por lo tanto, la salvación se alcanza por la propia responsabilidad. Y hay que salir de las zonas de seguridad mentales. Ahora, la mente es muy sutil para crear zonas de seguridad. ujú, Es decir, crea zonas de seguridad increíbles. Inclusive la espiritualidad podría ser una zona de seguridad. Así que hay que tener mucho cuidado, ujú, porque hasta ujú, gente que entra al mundo espiritual está buscando, sin quererlo, una zona de seguridad. Entonces, cuando la persona ya sabe que no hay seguridad, empieza a vivir feliz. Cuando una persona cree que va a encontrar la seguridad en algún lado, es un infeliz permanente porque se da cuenta que no existe una zona de seguridad. Entonces, hay un sufrimiento, podríamos decir, yo diría casi aterrador, en no encontrar la zona de seguridad, como si uno estaría buscando la llave maestra de un sistema, ¿no? Cuando en la cábala encontrás la ujú. llave maestra de un sistema, te das cuenta que el sistema te conduce al infinito. Entonces, ¿qué llave maestra encontré? Es una llave maestra muy contradictoria, porque no es que me lleva a un Mm, punto fijo en la realidad,
Pero lo bueno es esto, Ujú, ¿no? Lo bueno es que en toda esa no seguridad que uno tiene, que en ese mal que nos ataque desde el interior y del exterior, que no sabemos dónde situar las energías, hay en realidad mucho aprendizaje. Y de eso se trata, ¿eh? La vida. La vida se trata de un aprendizaje constante. Estás creciendo de manera constante. Y uno no tiene como un impulso a crecer, es decir, no puede no crecer. Es decir, nosotros hemos ujú. venido porque tenemos, como dice el Zohar, el fundamento del universo es el deseo. Sí, sí, te oigo. Ha pausado un rato la conexión. Bueno, ahora sí me escuchas bien todo, ¿no? Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, yo también a ti. Ya, podemos seguir, por favor. Sí. ¿Cómo no? Al contrario, lo que tú digas. ¿En qué nos quedamos? Me desconcentré. Bueno, yo traté de explicar, Hablabas de que todos tratamos de crecer y para evolucionar. así es, ese es el tema y también hablaba de que no hay una zona de seguridad. Ajá. En realidad es salir de tu zona de confort para justamente poder crecer. Sí, No hay nada seguro. en realidad no solo eso, ¿no? Sino tampoco inventarse nuevas zonas de confort, porque a veces se sale de una zona de confort para entrar en otra. Así que hay que tener cuidado Mm, de crear esas zonas. De todas maneras, entre los cabalistas, como Aria Kaplan, quedaba claro que las dimensiones, dice Aria Kaplan, son puntos de seguridad para poder seguir creciendo. A veces la zona de confort no es mala en sí misma, porque también se tiene que consolidar el crecimiento. Es decir, si uno ok. tampoco consolida el crecimiento y va en una dinámica sin freno, entonces cuidado que también en algunos momentos esa zona de seguridad en realidad es una zona de consolidación del crecimiento. Si uno la toma como zona de Ujú, consolidación del crecimiento para volver a tener una etapa de crecimiento posterior, esa zona es buena. Si uno la toma para quedarse ujú, ahí, esta zona se vuelve negativa. ujú. Ok, entiendo. Y por ejemplo, sobre las leyes del universo y el Cábala, ¿en qué se relacionarían? Bueno, la cábala lo que hace claramente es explicar, por ejemplo, la simetría del universo, es decir, cómo hay diferentes Wow. niveles dentro del universo y cómo va pasando la energía dentro de esa simetría. Es decir, que hay resquicios vacíos por los de donde pasa la energía. Mira, para explicar eso que a veces parece tan complejo, ¿no? Decir la simetría del Ujú, universo y resquicios donde pasa la ujú. energía, y la gente que nos está escuchando dice, ¿de qué está hablando este hombre? Dice, ¿qué resquicios? Por eso, ¿cuáles son los resquicios? Vamos a tratar de ayudar a la gente con ejemplos prácticos para que se comprenda lo que estamos diciendo, ¿no? Nosotros tenemos Ok. una nariz y la función de la nariz es que está agujereada. Una nariz que no Ujú, tiene agujeros es una nariz que no cumple su función. ¿Por qué motivo? Porque la función de la nariz está en relación con los agujeros. La boca, ujú. ¿por qué funciona la boca? Porque también es otro agujero. El funcionamiento de la boca es porque está agujereada. Los oídos, ¿por qué funcionan? Porque están agujereados. ¿Por qué funcionan las venas, las arterias? Porque tienen un agujero por donde pasa la sangre. Si tú empiezas a pensar en Wow. toda la realidad, te das cuenta de que todo está agujereado. En realidad, en Nekeivá, que quiere decir la mujer en hebreo, si lo traducimos exactamente en forma literal, quiere decir la agujereada, porque tiene más agujeros que el hombre y por lo tanto tiene más contacto con la realidad. Por eso es mucho más intuitiva la mujer, Oh, porque tiene más salida y entradas de ujú, energía por sus agujeros. Entonces, cuando hablamos de agujeros y hablamos de ujú, vacíos, fíjate que la dimensión más alta del árbol de la vida es Keter, la corona, que en realidad es como un gran ujú, agujero. Entonces, cuando hablamos de la simetría del universo, para que la gente lo comprenda y no sea tan complejo, estamos hablando de los agujeros que hay en el universo, porque en el fondo este universo es un agujero dentro del infinito, donde el infinito envía información, produce y va agujereando la realidad. Y si nosotros nos fijamos en el átomo no está lleno de protones, lleno de electrones. Hay un movimiento de protones, electrones y neutrones.
¿Por qué? Porque también el átomo está agujereado, también hay un espacio vacío. Por lo tanto, ¿cuál es el fundamento de todo el universo? El vacío, producto de ese agujero que ha realizado el infinito. Y nosotros no podemos vivir si no tenemos agujeros. Tapas a un ser humano todos sus agujeros y murió. Quiere decir que nuestra vida depende de Ujú, nuestros agujeros, es decir, depende de nuestros vacíos. Si nuestra vida depende de nuestros vacíos, es porque somos imagen y semejanza del universo, que también depende de los vacíos. Y también depende de las energías que pasan dentro de esos vacíos. Por tanto, si nosotros llegamos a comprender esto, llegamos a comprender que cuando alguien se siente vacío, para la cava es una gran oportunidad. La gente se siente mal, te dice me siento vacía. Yo cuando viene la gente y dice me siento vacía, digo, qué bonito que se sienta vacía, porque si se ha vaciado, puede ser llenada. ujú, Entonces, en Occidente tenemos como un problema donde creemos que tenemos que estar llenos siempre, llenos de cosas, llenos de afectos, llenos de ujú. materias, llenos, bueno, nos llenamos en la desesperación de ser llenados, cuando en realidad nosotros tenemos que estar desesperados por vaciarnos, no por ser llenados. Entonces, si el Ujú, fundamento del universo es vaciarse, ¿cómo crece una flor? Imagínate que yo quiero que crezca la flor. ¿Qué hago? No le dejo aire, la tapo. No, no. Necesita, para crecer necesita algún agujero para ver el sol. Fíjate que las plantas van a donde va el sol porque tratan de captar ujú, esa energía que está viniendo del universo. Nosotros somos iguales. Todo lo que existe en la realidad es igual. Está recibiendo a través de vacíos. El aire es vacío, todo es vacío, todo tiene agujeros por donde entra la maravilla. información. Ujú, Por lo tanto, ¿a ujú, dónde llegamos? Llegamos a que cuando uno se siente vacío, se tiene que encontrar con la gran oportunidad de su vida, porque ha aumentado su deseo. Porque al final, ¿qué es un deseo? ujú, Un deseo es un vacío que uno quiere llenar, pero en ujú, realidad, en el fondo, ¿lo quiere llenar o no lo quiere llenar? En el fondo, para que el deseo se mantenga, no quiere nunca el deseo ser satisfecho. El deseo nunca es satisfecho porque si es satisfecho murió el deseo. ¿Cómo uno mata el deseo? ¿No? Imagínate, una pregunta es un agujero conceptual, un vacío conceptual. Una respuesta es como que tapo la pregunta. Nosotros vivimos en el mundo de las preguntas porque producimos vacíos conceptuales. ujú, Cuando viene una respuesta, sabemos que no puede llenar ese vacío, porque en realidad nos tenemos que volver a vaciar para buscar otra respuesta de otra categoría. Mientras uno más deje esos vacíos abiertos y de alguna manera produzca un flujo en la simetría, es decir, una fractalidad, una imagen y semejanza con el universo, nos está entrando una ujú, energía muy poderosa porque es una energía nueva. Si yo me lleno de mí mismo, ya no va a entrar más energía. Hay un cuento en la Kabbalah que ujú. dice que Dios vio un soberbio y se fue, porque dijo él y yo no podemos estar en el mismo lugar, porque el soberbio tiene Mm, eso que se ha llenado. Entonces, ¿qué es el yo para la Cábala? ¿Qué es el yo? El lleno, el yo es esa parte nuestra que desea vaciarse. ¿Y qué es el ego? Lo que desea llenarse. Entonces, el yo no mm, se llena, siempre está vacío, no, el yo se llena, pero el yo se llena para volver a vaciarse. Fíjate en la biología. Si nosotros comemos hoy, deberíamos estar llenos para siempre. No, mañana tenemos que volver a comer. ¿Pero qué es esto? ¿Qué aburrimiento? ¿Por qué tenemos que volver a comer mañana? Porque nos hemos vaciado. Y así en el mundo espiritual, así exactamente el alma. Yo leo un libro, me hace crecer, me lleno, pero yo no me lleno de este libro. Después tengo que escribir, luego tengo que dar clase, luego tengo que aplicarlo en mi vida práctica. Cuando lo he aplicado en mi vida práctica me he vaciado. Ahora necesito un nuevo libro, un nuevo curso, necesito elevarme más. Y así hasta el infinito. Por lo tanto, primera cuestión, nuestro trabajo no termina nunca. Lamento por los ansiosos que nos están escuchando. Espero no producir más ansiedad en los ansiosos. Pero nuestro trabajo no termina nunca porque lo que estamos haciendo es vaciarnos y llenarnos. Y de eso se trata la existencia a nivel espiritual, porque los niveles de éxtasis, por el aumento de nivel de conciencia que uno tiene, son cada vez más mm, altos. ujú. Qué interesante, wow. O sea, siempre vamos a estar, queramos o no, evolucionando. No se puede involucionar quizás. Toda involución es camino de evolución. Si Ok. aprendemos, si hay aprendizaje en la involución, hay evolución.
claro. Siempre hay aprendizaje en realidad, entonces. Si tenemos conciencia. Y el libro, A veces no hay aprendizaje, a ajá, veces repetimos. La repetición implica que no hay ajá, aprendizaje. Cuando aprendemos, la mm, involución es evolución. Cuando no aprendemos, claro. no hay evolución, todo es involución. Todo depende del aprendizaje. Por ese motivo, toda Ujú. derrota, entre comillas, todo fracaso, entre comillas, si hemos aprendido, ni es derrota ni es fracaso, porque lo hemos convertido por la conciencia en evolución. Ujú. Qué interesante. Eh, y sobre el Zohar, que es como la Biblia de los judíos, ¿podrías explicarnos un poquito más de eso? Mira, O no sé si realmente es como una Biblia. La Biblia en el judaísmo es la Biblia, no es el Zohar. La Biblia en el judaísmo es la Ya, Torá, los 5 libros y la Biblia hebrea. la Torá. El Zohar es Ajá, la explicación de la Torá desde el punto de vista místico. Es decir, lo que es el ok. Zohar es todas las explicaciones del nivel de Sod, del nivel de secreto de la Ujú, Torá. Por lo tanto, el Zohar no podemos considerarlo la Biblia del judaísmo, y mucho menos, porque la Biblia es la Biblia, pero ujú. el Zohar es la interpretación secreta, la interpretación profunda, lo que el texto literal no Wow. dice. Esto quiere decir el Zohar. ¿Y qué es lo que habla el Zohar? Yo no sé nada Bueno, de explicarte eso. lo que habla el Zohar es difícil porque hay más de 30 y pico de volúmenes. Entonces me va a Wow. costar un poco en una entrevista explicar rápidamente lo que Sí, dice sí, el sí. Zohar. Pero el Pero Zohar, resumidamente, resumidamente, es la explicación del universo y del alma humana. Esa es la wow. síntesis ¿Y de qué lo que explica. podrías? Ajá, ajá. ¿Y cada persona que viene a esta tierra tiene una misión de alma? Toda energía en el universo, no solamente los que estamos en esta Tierra, otras inteligencias en otros lugares del universo que Claro. existen, tienen también un sentido. Es decir, todo lo que existe en el universo Ah, tiene sentido por el mero hecho de existir, porque si existe tiene una función. ujú, Por lo tanto, el ok. problema es que cuando no sabemos qué función tiene. Es decir, si tú nunca viste un lavabo, nunca viste un baño, tú puedes pensar que ahí se Ujú, cocina, porque nunca viste un baño. Entonces, ujú, si tú sabes para qué funciona un baño, entonces sabes que el baño para qué funciona. El problema que nosotros tenemos en el universo es que todo existe por algún motivo, todo existe por alguna función, nosotros existimos por una función, pero lo peor que nos puede pasar, y a muchos seres humanos les pasa, es que a veces no sabemos cuál es nuestra función y hay mucha gente que sufre. Porque el sufrimiento básico del ser humano no es pelearse con el Padre, con el hermano o con el Espíritu Santo. El verdadero problema del ser humano es cuando no sabe por qué vino a este mundo. ujú. Y es importante entonces que cada persona averigüe cuál es su misión de alma. ¿De qué forma tú les aconsejarías o les dirías cómo pueden saber cuál es su misión en esta tierra? Es ¿No? Hablando de fundamental, la gente que vivimos acá. es fundamental lo primero conocer por qué uno vino a este mundo. Esto es clave. Y cuidado que el que vino a este mundo no quiere decir la función, la aptitud. Alguien puede ser excelente futbolista, pero no vino a este mundo por eso. Las aptitudes son diferentes del sentido de la vida. Entonces, ¿qué es el sentido de la vida? Lo primero que hay que hacer es explicar muy bien el alma humana. Es decir, al alma hay que explicarla, porque si no la explicamos, estamos ante un problema. ¿Por qué tenemos que explicar Ujú. el alma? Porque indudablemente, conociendo el mapa del alma, conocemos realmente cuál va a ser nuestro sentido. ¿Y cómo sabes eso? ¿A través del Cábala o qué? La cábala da una herramienta muy potente que es el árbol de la vida, y a partir del Ajá. conocimiento del árbol de la vida uno llega a encontrar el sentido de su vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es una estructura de 10 dimensiones donde cada una de las dimensiones opera de un modo y hay que estudiar cómo Ajá. opera cada dimensión para saber si uno tiene más energía o menos energía en cada dimensión. Es decir, si por ejemplo, Mm, vamos a tomar una dimensión para que la gente lo comprenda, ¿no? Una dimensión es el ujú, amor. El amor ujú, es el amor a mí mismo y el amor a los demás, el nivel de autoestima. Pero si yo ujú. tengo poca autoestima, el nivel de la ISO, del nivel del ego, va a tener que ayudarme.
y se va a inflar el ego porque tengo baja autoestima. Entonces ahí se produce un Ujú, desequilibrio, uno de los tantos desequilibrios, porque hay 10 dimensiones y todas están encadenadas ujú, entre sí, todas están relacionadas. Entonces, cuando vemos a alguien muy soberbio, con mucho ego, sabemos que tiene baja autoestima. Cuando vemos a alguien tranquilo, vemos que tiene una correcta autoestima porque no necesita demostrar el ego. Hay personas que son muy autorreferenciales. Tú, por ejemplo, te puedes reunir con alguna persona amiga que está todo el tiempo hablando de sí mismo o hablando de sí misma. Y tú mm, dices, pero yo estoy aquí, quiero hablar, ¿no?, con esta persona. Hay gente muy autorreferencial. La gente autorreferencial es aquella persona que está tratando de ver cómo levantar su autoestima. No lo hace con ninguna maldad, no tiene conciencia, tiene conciencia egoica. Es ujú, decir, tiene una conciencia que no le permite subir al yo, a la autonomía del yo. Entonces, ¿cómo sabemos que existe un yo fuerte? Cuando el ego no necesita trabajar tanto. Si el ego no necesita trabajar ujú, tanto, el yo es fuerte, porque hay una automotivación constante. Uno de los problemas que tiene la ujú, persona que tiene baja autoestima es que necesita siempre que el otro desde fuera le esté validando, le esté diciendo, sí, lo has hecho muy bien. En un nivel de madurez ujú, espiritual, cuando uno lo hizo bien, lo reconoce en su interior, y cuando lo hizo mal, lo reconoce en su ujú, interior. No necesita ujú, un factor externo que lo esté estimulando. Si necesitas un factor externo que te ujú. esté estimulando, quiere decir que todavía tienes rasgos de baja autoestima. Increíble. Pero al final, ¿cómo saber tu misión de alma? Bueno, en realidad, A través del árbol de la vida. Entonces todos en nos tenemos que realidad meter a un no, curso de cábala o algo así. en realidad no es al final. En realidad es durante todo el Ujú, proceso, porque no hay una al durante todo el final. proceso. Es durante todo el proceso, no hay ni Ujú, una al principio ni una al final. El sentido de la vida de toda persona es que tiene que revelar un potencial. En líneas generales, un aprendizaje continuo. Lo que tiene que hacer cada ujú, persona es descubrirlo. El descubrimiento viene por el árbol de la vida y el árbol de la vida se estudia. Luego, ¿cómo se estudia? Bueno, se estudia el árbol de la vida con todos los libros que tenemos de los grandes cabalistas que nos han dado pautas de cómo estudiar cada una de las dimensiones. A partir de ahí la persona tiene que ujú, encontrar su sentido. De ninguna manera yo le puedo encontrar el sentido al otro, porque eso es un grado de dependencia y volvemos a la baja autoestima. El sentido cada uno lo tiene que ujú, descubrir. Yo no puedo tener una cola de gente, una fila de gente y la gente dice vengo a que me descubra el sentido de mi vida. Eso marcaría una dependencia ujú, emocional con mi persona o con la persona del maestro. El maestro en la cábala no es un ujú, gurú. El maestro en la cábala ujú, no necesita discípulos. El maestro en la cábala necesita que sus alumnos sean maestros de sí mismos. Cuando hay un maestro ujú, que necesita de alumnos, entonces en realidad también estamos viendo que hay baja autoestima en esos maestros. También existe el ego en lo mm, espiritual. Un verdadero ujú, maestro tiene que convertir a sus alumnos en maestros. No tienen que sus alumnos ujú, estar eternamente como alumnos. ujú. Sí, sí, es verdad. Y también he escuchado que la cábala habla mucho de los sueños, la relación con los sueños, que justo también hablé con David. ¿Podrías, por favor, explicarnos un poquito más de eso? Sí, por supuesto. La cábala habla de que el sueño es una 60ª parte de la muerte. Esto quiere decir que cuando Wow. nosotros entramos a dormir, morimos un poco. No quiero que se asuste la gente que nos está oyendo, pero cada vez que uno se duerme, el alma sale un poco del cuerpo. La neyamá, como decimos en hebreo, sale un poco del cuerpo Mi llama. para mirar y sentir lo que pasa, digamos, a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es el sueño? Bueno, el sueño es un contacto con la realidad del otro lado. Podemos contactarnos con otras personas que estén soñando, podemos contactar con gente muerta, que en realidad de muertos no tienen nada. Los que estamos muertos somos nosotros, muchas veces, y están mucho más vivos que nosotros del otro lado. Entonces, cuando alguien dice, le viene a gente que estábamos en la Kabbalah y nos dice, bueno, he soñado con mi abuela, para nosotros no ha soñado con la abuela, es que se ha encontrado con la abuela, se ha encontrado Ujú, con el alma de la abuela. Para nosotros el sueño es una entidad física, no es una imaginación de la mente ni una represión del inconsciente freudiano. Para nosotros el sueño es parte de la vida, de la energía del alma en la otra dimensión, del otro lado. Estamos viviendo wow. en otras coordenadas de energía.
Mario, pero una pregunta. Una vez escuché que hay tres tipos de sueños, que son los premonitorios, lúcidos y del inconsciente. ¿Es así o todos los sueños realmente estamos ahí? O sea, nuestra alma está ahí en el astral. Abraham Abulafia dice que en los sueños se pueden mezclar muchos elementos. ¿Por qué? Cuando uno sueña, nosotros pasamos de este tiempo y espacio físico a otro tiempo y espacio. Por ese motivo alguien se duerme y no siente que durmió 8 horas, siente que durmió una, pero en realidad se tiene que mirar la hora porque no está habituado a qué hora, ¿no? Es decir, uno sintió que durmió media hora, se levantó y ve la hora y dice, ¿cómo? ¿Dormí 4? ¿Cómo puede ser? Uno ya está acostumbrado a esa distorsión del tiempo que sucede durante uno sueña. No son las mismas 8 horas cuando uno está despierto que las 8 horas cuando duerme, porque las 8 horas cuando duerme es como que uno durmió una hora. ¿Qué pasó ahí? Ujú, Lo que sucede ahí y por qué se produce esa distorsión del tiempo, porque en realidad uno ujú, entra en una energía fuera de este tiempo y de este espacio, a otro tiempo y a otro espacio. Cambia la percepción porque ujú, estamos en modo de energía, no en modo materia. Y al entrar en modo ujú, energía, en un modo superior, en nuestra materia también estamos en modo energía, pero habría que explicar la diferencia como energía densa y energía sutil. En el ujú, área más alta, de alguna manera, lo que estamos haciendo nosotros es salir del cuerpo parcialmente y percibir una mezcla de pasado, presente y futuro. Por eso los sueños son confusos, porque a veces ujú. hay elementos de la historia, pero que son premonitorios. Ahora, ¿qué quiere decir premonitorio? A mí me gustaría explicar esto desde el punto de vista de la cábala, porque si no la gente se va a confundir. En Ujú, realidad, no es que vemos el futuro, es que en realidad, en un nivel muy alto de energía, el futuro está encriptado en el presente. Es decir, en un nivel muy alto, ujú, pasado, presente y futuro están unidos, porque estamos en la eternidad de la energía infinita. Dicho esto, ujú, entonces, lo que sucede es que pasado, presente y futuro cambian de alguna manera en su secuencia, en su frecuencia. En un nivel alto, pasado, presente y futuro no son los que nosotros percibimos en esta realidad espacio-temporal. Y por lo tanto, entonces, ujú, pasamos a otro tiempo y otro espacio, como decía Moshe Cordovero. Pasamos a otra realidad espacio-temporal. Y al pasar a otra realidad espacio-temporal, lo que nosotros estamos percibiendo es que podemos estar percibiendo el futuro, porque el futuro ya está encriptado en la información del infinito. En la información de Dios el futuro está encriptado. Nosotros no lo podemos ujú, ver porque estamos actuando en la secuencia espacio-temporal de lo corpóreo, de lo material, y por lo tanto no tenemos esta percepción hasta que no soñamos y salimos del cuerpo. Cuando salimos del cuerpo y ujú, soñamos, al cambiar de percepción, es como que acercamos de la información del futuro. Así que no es premonitorio. Lo que nosotros llamamos ujú, premonitorio es presente. Y en términos de ujú, la matriz de Dios es pasado. Todo lo que nosotros entendemos como futuro ya ha pasado, solamente que está como información no revelada. La flor ya ha crecido, ya ha muerto, pero está germinando. La información de la flor es que va a crecer y que va a producir y que va... Pero toda esta información ya está en la flor. Los años que yo voy a vivir ya están dentro de mi ADN, ya está, ya se sabe, están dentro del sistema de información ujú, desde la eternidad hasta aquí. Solamente espera ujú, revelarse. Para que la gente pueda entender este concepto que es tan difícil a veces de explicar, es como cuando uno entra en un ordenador, en América Latina lo llaman computadora, cuando uno entra en un ordenador o computadora, y entonces la pregunta es, ¿usted está viendo simultáneamente todos los sitios web? No, yo estoy viendo uno. Ahora, porque usted ve uno, cuando usted dentro de una hora navegue por internet y llegue dentro de una hora al que va a llegar dentro de una hora, ese no existía en la red, bueno, milagrosamente tendría que no haber sido creado en esa hora, ¿ok? Porque si no se me cae el ejemplo. Pero imaginemos que no ha sido creado en ese sitio web, y ese sitio web yo dentro de una hora lo voy a encontrar en la web. Y lo voy a descubrir en la web, y lo ujú, voy a revelar. Pero en la web estaba hace 10 años ese sitio web. Pero yo no había llegado navegando a este punto. Así nosotros operamos en la realidad. Todo está, toda la información de todo lo que sucede, sucedió y sucederá, está en tiempo presente en el potencial y está en la matriz.
Somos nosotros que Ujú. cuando nos elevamos en el nivel de energía, podemos irnos y nos acercamos a la matriz y extraemos información y decimos, uy, tuve una premonición del futuro. No, señor, usted no tuvo una información del futuro. Mm, Usted lo que ha realizado es elevarse a tal nivel de energía que ha podido captar la eternidad de la información de la matriz. wow, increíble. Claro, wow. Y para ya cerrar, Mario, y dejarte descansar, ya yo sé que allá por allá es tarde, eh, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Que muchos El, tenemos como esa duda. el alma tiene 5 niveles. Hay un nivel que es el cuerpo, el alma animal, que nosotros en la Kabbalah lo llamamos alma, es decir, nuestro cuerpo es alma. Es el alma animal, el alma viviente. Luego tenemos otro Ujú, nivel que es el ruach, que es el alma de la psique, la emocional, el espíritu. Luego tenemos el ujú. alma de la neyamá, que es la rotación. Luego tenemos el alma de la hayá, que es la información de la raíz. Y luego tenemos el alma de yehidá, que es cuando ya se une el alma con el infinito absolutamente. Pero que no lo hace cuando muere, sino lo puede hacer cuando está vivo. No son almas diferentes, es el Wow, mismo nivel del alma, son niveles del alma. Es decir, en realidad es nuestra energía que sube y baja. Así que por favor que la gente no entienda que estos 5 niveles, con lo cual, ¿qué es el espíritu? Es uno de los 5 niveles del alma. increíble. Ok, Mario, y para saber acá todos sobre tus cursos o seminarios, por favor, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en la red está la Escuela de Psicología y Cábala, pueden navegar, poner Mario Sabán en Google o Escuela de Psicología y Cábala y me pueden encontrar. Pero bueno, si la gente es feliz, no es necesario que me encuentre. Si se mantiene equilibrada, no Ujú. tiene sentido que venga a la escuela a desequilibrarse. Si quiere crecer y quiere sacar su potencial, por supuesto, bienvenido, pero que tengan cuidado porque Maravilloso. nosotros desequilibramos para subir a una escala mayor. Ujú, maravilloso. Muy bien, Mario, muchísimas gracias. Ha sido de realmente un placer. Me quedaría hablando horas, en serio, porque es muy interesante son estos temas. Pero bueno, ya será para quizás alguna próxima oportunidad. Y para todas las personas, yo subiré el video más adelante, lo voy a editar por ahí y tendrán ahí siempre la información. Bueno, Muchas muchas gracias, Mario, que tengas muy gracias buenas noches. a todos. Gracias, gracias a ti. Chao. Chao a todos.